Estábamos hablando acerca de lo que es el pecado y las consecuencias, lo que es realmente el concepto en Dios de pecado. Pero también debemos ser conscientes, hermanos, de lo que las promesas de la palabra del Señor hay para el que es fiel. Este versículo termina diciendo, que leímos, dice que el que haga rectamente será llamado justo y éste vivirá. Por supuesto que cuando habla de vivir no es del verbo respirar o vivir en este mundo, sino vivir en Dios, vivir, renacer, tener una nueva oportunidad. Santiago capítulo 7 o 4 mejor, capítulo 4 y el versículo 17 de Santiago. Este apóstol hace una referencia acerca de esto y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El secreto de todo esto es comprender por la palabra de Dios, porque es lo que a nosotros nos ilustra. La luz que tenemos nosotros es la palabra del Señor, y es de la única manera que nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere. Si nosotros queremos saber cómo es Dios, necesitamos conocerlo a través de la palabra de Dios. Si nosotros queremos saber cómo piensa Dios y qué es lo que espera Dios de nosotros, tenemos que hacerlo todo a través de la luz de la palabra de Dios. Muchas personas se cansan de esperar la voluntad de Dios a su manera. Muchas personas se cansan de esperar la voluntad de Dios a su manera. No es más, se cansan de esperar la voluntad de Dios, y entonces, por supuesto que nosotros no podemos en ningún momento, por ningún motivo, desconocer que nos reunimos aquí es para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, y que el enemigo no puede venir a destruir la obra de Dios, ni puede venir a desafiar el Espíritu Santo. Lo contrario, nosotros tenemos que esperar que el poder de Dios actúe en la vida de las personas, actúe en los corazones necesitados. Así de que, hermanos, por supuesto que cuando se habla en contra del pecado, cuando se habla en contra del mal, eso molesta. El enemigo ataca, el enemigo se quiere levantar y manda sus mensajeros o manda su ideología para derribar entonces lo que Dios quiere a través de la palabra del Señor. Yo estoy seguro que Dios ha traído a alguien en esta mañana para que escuche la palabra, para que entienda cuál es la palabra, para que entienda cuál es la verdad, para que entienda cuál es el propósito del Señor en este lugar. Pero necesitamos tener oídos espirituales para que esto sea verdad. Uno no puede entender, hermanos, cómo es la obra de Dios de extraña, pero Dios hizo cosas, o hablando de Jesús, a través del ministerio de Jesús, hizo cosas tan extraordinarias en el mismo pueblo, en la misma gente, para sacarlos de su ignorancia, para sacarlos de su descontrol, de su desvío, con una forma muy normal, como la que habitual, la que ellos tenían. Por ejemplo, la Biblia habla en el capítulo 20 de Mateo, donde habla acerca de que hubo un hombre que salió a buscar obreros para trabajar en su viña, y uno encuentra en la Biblia el proceso como Dios se aprovecha de una circunstancia, lo digo de una forma como sana, de aprovecharse, de aprovechar esa circunstancia, porque la plaza donde esta gente se reunía era el lugar donde esperaban una oportunidad de trabajo para el sustento de los suyos. Era la oportunidad, eso era como la bolsa de trabajo donde todo el mundo llegaba allí y se inscribía, decía: yo soy carpintero, yo soy herrero, yo soy labrador, yo soy todo lo que él podía conocer en su mano de obra que podía hacer. Ellos se reunían allí, y la historia nos dice que Jesús, siendo carpintero, trabajando la madera, él también hizo parte de los que estaban en la plaza pública esperando una oportunidad de trabajo para que alguien los contratara. Era lo normal, pero Jesús, al ver esta circunstancia, él inicia su ministerio, y cuando él comienza su ministerio, él comienza a ver cómo su pueblo
sufriendo, digamos, adversidades. Es como decir el Señor cuando fue al lugar podemos decir en esto, al hospital de los judíos, que el hospital de los judíos era como el lugarcito allí pequeñito que conocían, como donde venía un ángel que agitaba el agua. Ese era el lugar de la sanidad, ese era el hospital, y llegaba mucha gente. Pero cuando Jesús ve la circunstancia de cada uno de ellos, sus problemas, sus dificultades, la escasez que había, el Señor llegó a la plaza e encuentra una cantidad de gente, y llegó muy temprano el Señor a esa plaza, porque la gente desde la primera hora de la mañana, que era las 6 de la mañana, ya estaba la gente allí lista para ser contratados. Y Jesús ve la necesidad de ellos y llega a ellos y les presenta una opción de trabajo, y les cuenta que hay un reino, que hay un rey, que hay un Señor, que Él tiene este propósito y que tiene este orden, y que un día, necesitando obrero para su viña, empezó desde las 6 de la mañana a contratar gente para su viña, para trabajar en ella. Pero que no obstante se llevó a todos los que estaban a la primera hora, y vino entonces a una hora después de eso, que la tercera hora, que luego vino al mediodía, y que no obstante eso vio que se necesitaba más gente en su finca. Entonces vino a las 2 de la tarde, vino a las 3, vino a las 5, ya cuando uno dice, pero a las 5 ¿quién va a venir a contratar gente si ya no queda sino una hora de trabajo? ¿Qué iba a venir a ella? Pero dice el Señor, le digo, pero este rey, pero este Señor sí necesitaba gente, y logró contratar a la última hora muchas personas, los llevó a trabajar en su finca y les pagó lo que era justo, lo que habían convenido. ¿Por qué? Porque Jesús utilizó esto, y la gente decía, ¿y quién es ese Señor? ¿Quién es ese amo? ¿Quién es ese dueño de finca? Y él entonces aprovechó para decir, aunque eso en el área secular, en el área normal de un trabajo no sucede, pero en el reino de mi Padre sí sucede, hermano. ¿En qué está enfocado eso? Que, hermano, nosotros somos los obreros de la última hora. Nosotros somos los que estamos ya de la última hora del tiempo del Señor, y somos los que hemos estado trabajando, los que hemos estado seguramente por mucho tiempo desocupados sin hacer muchas cosas, pero Dios en su misericordia vio la necesidad y nos contrató para que fuésemos sus hijos. Pero también, volviendo al caso de la necesidad, Jesús vio que había gente enferma, pero no iba por las casas a buscar los enfermos, sino iba a los lugares donde se recluían los enfermos. Habla la Biblia entonces del pórtico de Salomón, un lugar donde la gente acudía, un lugar donde había una idea, había una promesa de que ellos creían que un ángel agitaba el agua cada año, y en esa agitación del agua había sanidad en ella, y que podían parir, y entonces llegaban muchísimos enfermos, y había gente que salía sana de ese lugar, pero había otros que se devolvían con una enfermedad terrible, más el tiempo perdido. Se cree, en la historia dice que la gente posterior a la agitación del agua levantaban carpas, hacían cambuches, hacían viviendas ahí cerca del lugar, esperando el momento. No nos muestra la historia cuál era la señal, pero había un día indicado para eso. Y en ese día podía ser un momento, ellos estaban muy atentos al movimiento del agua. Ellos estaban muy atentos a cuando ocurriera eso, y el que primero descendía era el que se beneficiaba, pero era uno solo el que se beneficiaba de esto. Pero cuando Jesús llega a ese lugar e encuentra toda esa gente haciendo fila, toda gente viendo personas allí con sus familiares, unos en camillas, otros en bastones, otros acostados en diferentes poses o con diferentes enfermedades, todos esperando una oportunidad. Pero hubo uno de ellos que le gustó, que le llamó la atención al Señor, y el Señor le preguntó que si él quería ser sano, que si él necesitaba la sanidad. Pero él le dijo, sí Señor, pero es que no tengo quien me meta al estanque. Es que antes que yo voy con mi dolor, con mi quebranto, con mi parsimonia, con mi despacio en la vida, otro desciende primero que yo y pierdo la oportunidad. Pero el Señor le digo, es que te vengo a traer una noticia de que no necesitas esperar ni que se agite más el agua, ni que nadie te baje hasta allá, sino que yo mismo te voy a dar la sanidad. En otras palabras, la condición de nosotros,
siempre está precedida por un sacrificio. Nuestra respuesta, nuestra solución de nuestras cosas siempre estaban precedidas por un proceso. ¿Qué nos decía la religión? Haz esto, camina allá, paga estos sacrificios, ve hasta allá, compra esto, haz aquello. Hay una cantidad de cosas que, ¿por qué? Porque precedido a una solución tenía que haber un sacrificio. Pero hoy tengo la respuesta de parte de Dios, que nuestro sacrificio se llama Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay que anteceder a ningún proceso, a ningún sacrificio, sino hoy lo que tenemos es que creer que en el nombre de Jesucristo hay sanidad, que en el nombre de Jesús hay salvación y que en el nombre de Jesús hay respuesta para nuestras vidas. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Hoy, hermanos y amigos, hoy vemos una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que nosotros le demostremos al Señor y que le demos la oportunidad de que Él llegue a nuestra necesidad. Seguramente tu necesidad no es económica, para otros sí. Seguramente tu necesidad no es de riquezas. Tu necesidad no es de nada material. Tu problema puede ser un problema más grave, pero no hay respuesta fácilmente. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar el espacio y demostrarle al Señor para crear la oportunidad de que Dios venga y se aproveche de esa circunstancia para que Él se glorifique. No es más, para que Él se glorifique. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Primero que todo, reconocer nuestra condición. Somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 16. Hablando acerca de cómo ocurre el proceso del pecado. Primero que todo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué significa tentar? ¿Qué significa tentar? Eso es una tentación. ¿Qué es una tentación? Es una opción de pecado. Es una oportunidad que se presenta para pecar. Y entienda esto, una cosa es que Dios no tiente a nadie, pero una cosa muy diferente, que Dios pruebe a alguien. ¿Cómo es eso? Nosotros debemos entender que como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, sí tenemos que ser probados. Sí necesitamos ser probados para saber de qué material estamos hechos. Necesitamos pasar por ese proceso. La Biblia dice que Dios permitió que se probara a Job en una condición muy terrible hasta donde llegó, pero fue necesario para demostrar la calidad de persona que era Job. Pero la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Eso quiere decir que ningún pecado ni ninguna tentación viene de parte de Dios. No diga, no, es que ese hombre me lo puso Dios en el camino para saber. No, Dios no te pone tentaciones. No, es que esa mujer es una tentación que Dios me dejó ahí. Nada. No inculpemos a Dios de algo que es el resultado. ¿Qué sigue el versículo 15 o el 14? Sino que cada uno es como tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído. Y cuando la Biblia habla de concupiscencia, habla de su deseo. Lo que humanamente su cuerpo quiere. Entonces, ¿cuándo nace la tentación? Cuando por cada uno, de acuerdo a su necesidad o del ambiente que le abrió, o del ámbito que abrió para su cuerpo, entonces vino la concupiscencia, vino ese deseo y eso lo atrajo, lo sedujo, versículo 15. Y entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, o sea, que dejó entrar el deseo
el pecado, dice la Biblia que entonces da a luz como resultado el pecado. Y ese pecado, siendo consumado, o sea, siendo hecho, se realizó, da como resultado la muerte. O sea que inmediatamente la persona le abre la oportunidad de fornicar, de adulterar o de cualquier clase de pecado, entonces concibe eso en su corazón, y después de que lo concibe en su corazón y lo lleva a la realidad, entonces se convierte en una persona muerta espiritualmente. ¿Está claro eso? Pero lo que dice el versículo 16, ese mandamiento, no erréis. O sea, no te equivoques. Vuelve al 15. No te equivoques. No pienses que porque eres fuerte, o porque tienes un esposo, o porque tienes una esposa, hermano, no vas a ser tentado por el adulterio. Lo contrario, la Biblia dice que el que se casa, aflicción de carne busca o quiere. Y los solteros dicen, ay, qué bueno que los casados no tienen problemas de eso. Le aseguro que los casados tenemos más problemas que los solteros. ¿Qué dicen los casados? Bueno, es que ellos son ángeles ya, entonces. Pero nosotros los casados sí, los casados humanos sí tenemos muchos problemas con ese tema. Y nos lleva a buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ofender a Dios. Entonces, ¿cuál es el proceso del pecado? Primero, deseo. Desear. Que el problema no, eso usted comienza. ¿Y dónde comenzó el problema? Hermano, el problema empezó por una miradita. No, si yo estaba bien, no tenía ningún plan de nada. Empezó por una chocada de manos. ¿Y qué pasó? No fue ni por una miradita. No fue por una chocada de manos. No, fue porque el deseo comenzó a trabajar en la mente, sí, el deseo. Luego usted le cedió ese deseo a su cuerpo. Primero desear, luego ceder, luego pecar, y luego viene la muerte. Y el apóstol dice, no erréis. En otras palabras, no sea engañado. En otras palabras, no ignore que ese es el resultado, no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Porque abrimos puertas, porque abrimos oportunidad, las confianzas. Definitivamente un hombre, una mujer que no manejan la confianza, que no maneja el respeto, que no maneja la oportunidad y las confiancitas y todo eso, están abriendo puertas. Nosotros, sobre todo los hombres ya maduros, que estamos en una identidad de madurez ya definida en la vida, si hay algo que valoramos es el respeto hacia nosotros. Demasiado. Pero no tolero el irrespeto. Me molesta el irrespeto. Me hace sentir como utilizado, como menospreciado. Pero ¿qué tengo yo que hacer para que el irrespeto no llegue a mi vida? Yo tengo que aprender a hacer distancia y respetar a los demás. La distancia es tan importante que hace que una persona entonces no abra puertas a ningún deseo. No cavile, no programe. Yo estaba viendo que hoy los noviazgos, ya los jóvenes no quieren llamarle noviazgo al noviazgo. Y le preguntan al joven si es novio y dice, no somos nada, no sé por qué inventan eso. No somos nada, pero tienen prácticas peores que un casado. Eso es gravísimo, porque el pecado está a la puerta. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué está bravo? ¿Cuál es su molestia? Y el otro ya refunfuñó y hizo mala cara y todo eso. Y el Señor le dijo, si hicieres lo bueno, si hicieres lo bueno, si obedecieres,
Entonces no serías castigado, no te iría mal. Pero le digo, pero si eres rebelde y si abriera la puerta a esto, el pecado está en la puerta. Ahí está, tú lo ves. Y para algunos el pecado es femenino, para otros es masculino, para el otro es dinero, para el otro es cosas. Y ahí está a la puerta. ¿Y qué dijo el Señor? Y tu deseo será sobre él. En otras palabras, tú lo ves y de una vez te gustó. Pero el Señor le dijo, pero si tú quieres te enseñorearás de él. O sea, en otras palabras, tendrá la capacidad de decirle no. Pero si no quisieres, él te hará caer. Y esas son las consecuencias de esto. Hermano, una persona, un hijo de Dios, tiene la capacidad en Dios de vencer la tentación. ¿Y cuál es la forma de vencer la tentación? Parándose firme y hacer un análisis como las que hizo José. José, cuando la mujer de Potifar le ofreció su cariño, le ofreció su cuerpo, le ofreció la oportunidad, él evaluó dos cosas y dijo: número uno, ¿cómo he de hacerle este daño a mi Señor? Porque mi Señor me puso todas sus cosas en mi mano y no me estorbó ninguno, solamente tú. Tú no eres para mí. Pero ella le dijo, pero él no está, pero él no me quiere, pero es que yo sufro, pero es que no sé cuánta, pero es que me casé sin querer, pero es que todos los pretextos que habla una persona para caer. Pero él dijo, bueno, está bien, pueda que lo que justificaciones que tú digas, está bien, pero lo último que dijo, ¿cómo he de pecar contra mi Dios? ¿Cómo he de fallarle a Dios? Está bien, humanamente hay una mujer necesitada, humanamente hay un hombre necesitado, humanamente hay esto, hay lo otro, pero piense, hay un Dios por encima de esa necesidad, hay un Dios por encima de esa tentación, hay un Dios por encima de ese problema. ¿Cómo le voy a fallar al Señor si Él es lo más grande en mi vida? Y ese debe ser el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Ese es el principio de un sabio, temerle a Dios. No podemos nosotros pensar en nosotros mismos como primera medida. Por eso la Biblia dice, no sea engañado, y también dice, no culpe a Dios de su pecado. Porque ya está claro, Dios no tienta a nadie. Lo contrario, Dios está para guardarnos de las tentaciones. Cuesta menos detener el proceso en las primeras etapas. Es más fácil detener el proceso en la primera etapa. Es más fácil entonces luchar contra eso cuando comenzó la tentación, cuando llegó la oportunidad. Pero después de que estás enredado en eso, hermano, dice la Biblia que es como ave que va derecho a la red sin saber que está puesta para él. Que es como el pez que cae en la red y le ponen la red al frente al pez y la ves de lejos, o la carnada, y él va derecho a satisfacer su deseo, pero las consecuencias de él. He encontrado un versículo en Proverbios, creo que es 14, donde la Biblia dice que fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. ¿Y quién es la mujer extraña? La mujer extraña es toda mujer aparte de mi esposa. Toda. Y entonces dice la Biblia que ese tipo de pensamiento que no se maneja se convierte en una fosa. Y yo ya sabe que una fosa es una profundidad que no tiene fin. Y como que la Biblia detiene ahí, pero la segunda parte del versículo dice, contra a quien el Señor estuviere molesto, para aquel a quien el Señor está enojado con él, caerá en ella.
En otras palabras, no es que ustedes, las mujeres, se conviertan en una desgracia para uno, no. Lo que pasa es que Dios ya tiene unas fosas por ahí, profundas, abiertas. Pero cada vez que tú vas de camino, el Señor se para frente a ella y le dice: hijo, no te pares aquí, córrete para allá y pasa por allá. Oh, gracias, Señor, que me libraste de esto. Y uno tiene que tener ojos espirituales para eso. Hay una cantarilla abierta muy grande en la mitad de tu cuadra y tú vas con el celular mirándolo y no te das cuenta, pero el Señor es tan capaz de acostarse sobre ella para que tú pases y no te pase nada. Pero el día que tú, obviamente, molestes al Señor, lo enojes a Él por alguna situación, por alguna deslealtad, por alguna incredulidad o por alguna situación, y que persistas en esto, el Señor te digo: hijo, no te metas allí, pero te metiste. El Señor una vez por acá: no te hagas esto, no vayas allá, detén tu mano en esto, obedéceme en esto. Y no, tú persistes en el mal. Entonces el Señor le deja la boca abierta ya a esa alcantarilla y le dice: te vas a caer en él. ¿Y por qué caíste en él? Porque enojaste al Señor desde hace rato. Hermano, el primer pecado que un hijo de Dios comete es entristecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo entristece uno? En actitudes, hermano, en comportamientos, en boca suelta, en mentiras, en malas cosas, en malas actitudes. Lo primero que el diablo le va a decir al Señor: vea la clase de hijo que usted tiene, vea la clase de hija, cómo viste, cómo vive, cómo actúa, cómo se comporta. Y Dios, como cuando uno le dicen, hermano, mire que su hija está haciendo esto, mire que su hijo, uno dice, el alma, uno le duele el corazón y uno llora por dentro. Y uno dice a los hijos: hágame el favor, compórtense, miren lo que está pasando, actúen en esto. Lo van entristeciendo a uno. Pero hermano, llega el momento en que ya uno se desespera tanto que ya uno dice: no, me tocó fue coger la correa, a ver si es que no van a obedecer por las buenas, entonces por las malas. Pues la Biblia dice que así como el padre castiga a un hijo, castiga a Dios al que le ama, al que respeta, al que quiere. Por eso, hermano, las tentaciones se convierten en una oportunidad para destruirlo a uno. Pero tenemos la mano poderosa del que dijo: yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo te cuidaré. Bendito sea el Señor Jesús. Pero hay que entender algo. Una de las perspectivas del pecado, o de la Biblia mejor, contra el pecado, es en hacernos entender a nosotros que esa condición es algo que escogemos, que desgraciadamente es algo como que se hereda. Y si nosotros vamos a ver, alguna vez yo prediqué el sermón acá sobre el gen del pecado, y entonces hice diferencia entre el gen y el ADN de una persona. Y debemos entender, hermano, que nuestro ADN es único, no lo tiene nadie. Por eso no nos parecemos a nadie. De pronto hay algunos parecidos con padres e hijos o familiares, pero ese ADN es único. Es la capacidad. Pero el gen del pecado, cuando es engendrado de generación en generación, ahí va. Ahí va, y eso sí, no hay nada que hacer. Pero también hay que entender, mis hermanos, que el hombre, por pura naturaleza, así esté lleno, así es satisfecho, así ese almuerzo que se comió, esa bandeja que le ofrecieron, lo satisfizo y quedó bien, quedó lleno. Pero si a los 5 o 10 minutos le ofrecen algo que es delicioso, entonces como que piensa: estoy lleno, no debería comérmelo, pero bueno, hagámosle un ladito. Eso no es bueno. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde están las cosas. Porque uno tiene que entender y conocer su condición. ¿Cuándo puede? ¿Qué fue lo que pasó con David? Y mire que en la Biblia hemos encontrado casos muy puntuales de hombres que han fallado en momentos que menos se pensaba. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, que tenía una relación con Dios tan íntima y tan importante, él hizo algo desagradable, y fue que la gente se fue a la guerra y él no fue a esa batalla. Él no fue. Bueno, vaya a saber uno qué pasó, por qué no fue David a la batalla.
El momento en que él vivió no era el momento de adulterar, ni de tener un gozo sexual. No, ese no era el momento, porque el pueblo estaba en batalla. No es posible, por eso uno tiene que pensar y actuar de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Pero David, en su ocio, se subió al terrado de su casa, como yo casi nunca subo por allá, pues no me queda tiempo, yo voy ocupado, pero voy a darme una vueltica por allá, por el terrado de la casa. Y empezó a ver y analizar, y en ese ocio, entonces fue cuando descubrió que había una mujer allá a lo lejos bañándose. Y eso alimentó su deseo. Yo soy el rey, puedo tener la que quiera, sin importar las consecuencias. Pero es que hay un pueblo en batalla, hay un pueblo en guerra, hay un pueblo siendo violentado, siendo amenazado, y él está de ocio. Hermano, definitivamente hay tiempo, y usted tiene que hacerle un análisis a su situación cuando llegue la tentación. ¿Qué está pasando alrededor de los suyos? ¿Qué está sucediendo? Y ese es un secreto que yo lo he podido comprender. Cuando llega la tentación, yo quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. Cuando llegue la tentación a su vida, échele un vistazo a los suyos. ¿En qué circunstancia está? Porque puede ser que tengas problemas con tu esposa o con tu esposo, o esté pasando por un momento difícil. No, estamos bien con ella, estamos bien con él. O seguramente es tu familia, tus hijos, tus padres. Pero alguna situación está pasando y entonces llegó la tentación. ¿Por qué? Porque tú eres pieza fundamental en el resultado o en la solución de ese problema. Yo pensé que le iban a decir amén a eso. No, ya no. Ya no vale, ya olvídese. Pero piénsalo en esto. David había sido pieza fundamental en la batalla, no en el terrado de su casa. Ahí lo necesitaban era allá, no ahí en su casa. Betsabé no lo necesitaba. Ella fue el resultado de una tentación. Y ella no se bañó, estaba en esa condición para tentar al rey. Ella no levantó y diciendo voy a hacer esto, no. El problema es de él. El problema es de él. Por eso la pornografía es tan mala y tan delicada. Porque se hizo fue para eso, para satisfacer a los que viven en ansiosos, los que viven necesitados, los que viven en esa condición. Pero a Dios no le agrada. Esas cosas son abominables a los ojos de Dios. Único de Dios que le sirve a Dios, una persona que tiene sus ojos, y gloria a Dios por ellos. Porque si usted le dijera en este momento a Berta cómo vive su situación, que está a punto de perder su ojo, de perder seguramente sus ojos. Y por aquí vi una dama que vino en vidente esta mañana, y por ahí anda la señora Olga también, joven, una mujer con buena fuerza, con mucha capacidad, pero no tiene sus ojos. Vaya, pregúntele a ver si no le gustaría tener los ojos que están viendo pornografía, o los ojos que están viendo eso. Porque los ojos no se hicieron para esa basura, los ojos ni lo intenció, pero el diablo ha creado esas cosas para destruir hogares, para destruir familias, para destruir muchas cosas. Pero hermano, cuando uno tiene claro de dónde ha venido y quién es el Dios de nuestros hogares y de nuestra familia, uno rechaza eso en el nombre de Jesucristo. Uno lo rechaza porque uno sabe que más cosas, aleluya, mejores cosas Dios tiene preparado para esa clase de tentaciones. Pero el diablo es astuto, el diablo sabe que usted es débil por ese lado y le vende la información. Pero hermano, una cosa es que a mí me llegue la información y otra cosa es que yo la alimente. Pero hermano, en el nombre de Jesús sabemos y debemos por la palabra de Dios tener sabiduría. Por eso le digo, si usted es víctima de una tentación en este momento, está siendo tentado, échele un ojito a qué está pasando con su vida, con su esposo, con su hogar, con sus hijos, con su familia, con los suyos. ¿Qué está pasando en la iglesia? Porque no es el tiempo de ir a fornicar, ni es el tiempo de ir a adulterar, ni es el tiempo de hacer cosas que desagraden a Dios. No, parece ser que esa tentación llegó en un momento en que a usted lo va a desubicar, para que entonces usted no sea pieza clave en la respuesta o en la solución de esas cosas. No, usted tiene que tener la mente de Cristo. Y cuando usted es pieza clave en un hogar, en una casa, el diablo va a atacar a esa pieza clave.
Si usted espiritualmente es el líder en su casa, usted tiene que andar con guardaespaldas por delante, por los lados y por detrás, porque el diablo lo va a buscar, el diablo lo va a destruir, el diablo lo va a querer, porque destruyéndolo usted destruye la obra de Dios en ese hogar. Pero hermano, lo que usted no sabe todavía es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme, los defiende, los cuida. Pero la obra de Dios se hace porque se hace, y no hay que permitirle al diablo que destruya la obra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Si dijeres, ¿por qué el Hijo no lleva el pecado del Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho de justicia, guarda todos los estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, pero la impiedad del impío será sobre él. Hermano, no se debe, o sí debemos tener entonces catalogado en nuestra vida, definido en nuestra vida, cómo me ve Dios, cuál es el calificativo que tiene conmigo, si a mí me llama impío o me llama justo. Pero si a mí me llama Dios, es que ese es un impío, hermano, la impiedad caerá sobre mí todo el tiempo y no habrá más cosas sino impiedad, 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 y de ahí no me levanta nadie, porque es la voz de Dios. Pero si el Señor a mí me llama justo, si el Señor a mí me califica por hijo, entienda que la justicia me lloverá como un rocío, como una regadera en mi vida, y no habrá sino justicia en mi vida por todos lados, porque soy justo, porque Él es justo. Entonces mi condición sí es importante. Sí es importante que yo me identifique qué soy. Y entonces hay hermanas, hay mujeres de la iglesia que se enamoran del que no debe, se casan con el que no debe, y después de que están casadas preguntan, ¿y qué fue lo malo que hice? Y después de que vienen los golpes, vienen las circunstancias, vienen las cosas difíciles, pregunta, ¿en qué fallé? Se necesita ser de verdad un ciego para darse cuenta que es que no está haciendo la voluntad de Dios, que no actúa con fe, que no tiene fe para hacer las cosas. ¿Y qué es fe? Ya se lo expliqué esta mañana. Fe es hacer las cosas que a Dios le agradan. Fe es hacer la voluntad de Dios como Él dice que se haga. Fe es obedecer a Dios y mostrar a través de nuestros actos que yo obedezco a Dios. Bendita palabra del Señor que dejó para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestra guía, para nuestro propósito, para nuestro panorama. Bendita palabra de Dios que abre nuestros ojos y nos guía a una verdad. Pero yo me pregunto, hermano, ¿cómo actuaron los hombres cuando en el tiempo que no había palabra? Porque no había palabra. Usted anda con ella debajo del brazo, quizás tiene muchos versículos en su mente, pero hubo mucha gente en el tiempo antiguo que actuaron sin haber entonces un cuadernillo ni un modelo de nada a seguir, sino todo por fe, sencillamente por la fe. Y hubo personas que dijeron, yo no hago esto porque quizás a Dios le molesta. Quizás violentaron la voluntad de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hermano, es normal. Si a mí me entrega Dios una esposa y unos hijos, lo normal es que yo me preocupe por ellos, que cumpla con ellos, que si los metí, que contraté un arriendo, que cumpla con ese arriendo. Eso le agrada a Dios y a la gente que está a nuestro lado. Ahí estaba diciendo el hermano Álvaro que allá donde funciona en este momento la congregación de San Pedro, era un local donde habían personas que lo contrataban, habían 1 o 2 meses y se iban debiendo. No paraba nada en ese lugar. Y la señora dijo, estoy harta, ya no sé a quién arrendarle. Le arrendó a todo el mundo, le arrendó por aquí, arrendó por allá, y no funciona nada hasta que llegó la iglesia pentecostal.
Los hermanos consiguieron ese local, se arrendó, se pagó y ya vamos para un año, cerca de un año, y ahí están cumpliendo. ¿Cómo estará de contenta esa señora? Dice, esta gente me está cumpliendo, pero no es el hecho de que le estemos cumpliendo una señora, es que ahí Dios tiene un lugar de salvación para los que ignoran la bendición que hay en ese lugar. Ese es el éxito de las cosas. No es porque seamos pentecostales, no, es porque somos hijos de Dios. Y necesitamos que la iglesia entienda cuál es nuestra responsabilidad ante el mundo. Comiencen a prepararse para el ayayay. Porque yo quiero decirles, con el temor del Señor y con mucho respeto, pero con la autoridad que Dios me caracteriza. ¿Qué espera el mundo de nosotros? Que nos parezcamos a ellos. ¿Usted cree que con la forma de usted ser, siendo una hija de Dios, y va a parecerse ante el mundo, va a impactar al mundo? No, va a ser revuelta entre ellos, o va a ser revuelto entre ellos. ¿Usted cree que uno como hombre entonces, que pasa por la calle, y entonces que pase la mujer que sea exhibida como sea, y que el instinto masculino entonces llame a decirle algo, a coquetearle, a proponerle algo, pero que esa mujer pase todos los días frente a usted y que no pase nada y que no le diga a usted nada? Tiene que impactar a esa mujer. Tiene que ponerla a pensar y decir, pero ¿qué pasa? ¿Me estoy volviendo vieja? ¿Me estoy volviendo fea? ¿O no estoy impactando? ¿Qué pasa? No, no es ella, es él que tiene algo diferente. Eso es lo importante. ¿Usted cree, hermana, que si el mundo necesita ser impactado por usted, por su forma de vestir o por su forma de ser, no es la que el mundo utiliza? No es la usual del mundo, porque el mundo está repleto de mujeres así. El mundo está harto de ver lo mismo todos los días. Pero si ve a alguien en esta dispensación, en este tiempo donde es el exhibicionismo, donde es el mostrar, donde es el enseñar, donde es el provocar, pero pasa una mujer recatada, una mujer de principios, va a impactar a esa persona y por lo menos por respeto le va a decir no una palabra de coqueteo, sino preguntarle quién es usted, qué es diferente, y ahí es el momento para echar sal. Dios hace la diferencia en el mundo, pero necesita gente que haga la diferencia. En la universidad donde usted estudia, en el trabajo donde usted labora, necesitamos impactarle a la gente. Que la gente pregunte, ¿por qué no bailas como los demás? ¿Por qué no fumas como los demás? ¿Por qué eres tan extraño? Y eso es lo que Dios necesita. Y sabe, la Biblia dice que la palabra que habéis oído, esta te juzgará en el día postrero. ¿Y de qué manera va a juzgar Dios al mundo? Con el testimonio de la iglesia. Yo me imagino que es como una escena que Dios va a presentar allá ante el tribunal, entre el gran tribunal, el juicio del trono blanco. Una escena que va a presentar. Y seguramente estoy filosofando, estoy dándole una idea a esto. Pero Dios va a utilizar nuestro tiempo, cada tiempo, para demostrarle al mundo. ¿En qué tiempo viviste tú? No, yo viví en la época del 1800. Bueno, te voy a mostrar cuál fue la gente de 1800. Que empuñaron la bandera del evangelio, que empuñaron la bandera de la santidad y vivieron en ese mundo quieta y reposadamente, viendo cómo el pecado pasaba por el frente, por el lado, y no los permeaba, no los movió de donde estaban. Mire, ya que me hizo acordar, hace 8 días estábamos con Freddy en la puerta y vino la viejita, la hermana María, creo que no vino hoy, la viejita, esa viejita que ni el saludo se le da a veces, una viejita muy humilde que hasta se duerme en el culto, y llegó agitada, llegó como afanada, y me dijo, ¿cómo le parece, pastor, que me acabo de encontrar con un grupo de personas de no sé qué por allá, dice que convenciéndome que no viniera a culto, que esa no era la verdad, que este no era el camino? Y yo le dije que cojo oficio, yo voy para mi escuela dominical, yo tengo a Dios, yo sé cuál es el camino. Una viejecita, pero impactó. ¿Y dónde está el problema? No, el problema no es ella,
El problema es el mundo que no entiende qué es lo que Dios tiene. Pero en cada dispensación Dios va a abrir una puerta. Nosotros somos la dispensación del 2000. Y Dios va a mostrar un panorama. Y si tú quieres, ahí vas a estar. Cuando pasen esa escena, cuando pasen esa cámara mostrando, ahí tú vas a salir entre los orgullosos. Yo viví en la década de los 90, en la década de los 2000, donde el homosexualismo permeó al mundo, pero me mantuve firme. Donde el alcohol, donde la droga, donde la maldad permeó a muchos, pero sobre mí no pudo, porque yo le creí al Señor en su palabra, porque me sostuve como viendo al invisible. ¡Aleluya! Me sostuve como viendo una verdad. No me permeó. ¿Por qué? Porque el pecado, estoy vacunado contra él. Bendito sea el Señor. Bendito el Señor. Pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Cuando el diablo también saque una cámara y le diga al Señor, sí, pero es que en la década de los 90 y los 2000 también uno de los suyos, mire cómo se comportó, y aparezcas tú en escenas. Qué triste, qué triste. Pero bendita palabra de Dios, que hoy ha sido o está presentada para nuestra edificación, para nuestra identidad. Y el Señor, mire el trabajo del diablo, acusar a los hermanos. Vea, hermano, no ignore eso. Embarrada que usted haga, ahí mismito va el diablo a decirle al Señor, allá fulano de tal hizo esto. Y no es que es su hijo. ¿Y qué es lo que quieres, diablo? Que me lo suelte. Eso es lo que el diablo le está pidiendo al Señor. Suéltame ese, porque es que él está haciendo prácticas que son muy de nosotros, que se meten en nuestros predios, que entonces va a hacer cosas de esto. El Señor le va a decir, no te lo voy a soltar. Voy a mandar a mi mensajero el domingo que le hable. Le voy a decir que se deje usar y que me escuche, que abra su boca. Y el diablo, le digo, yo le voy a mandar un mensajero para que lo distraiga. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Esta iglesia tiene sus oídos puestos para la palabra, para la enseñanza, para la edificación. Alabe al Señor, hermano, alabe. Aleluya. Mire esto tan grave que le voy a mostrar, Mateo capítulo 7. Con esto voy cerrando. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está allá en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca. Oiga esa palabra tan dura. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, porque, y si el Señor lo dijo en su palabra, es porque va a ser una realidad. Va a venir gente a sacarle en cara al Señor y a decirle, Señor, quiero saber como primera medida si todo lo que se debía hacer en su nombre. Mi palabra lo dice. Ahí no hay escapatoria. Bueno, pues yo quiero decirte, Señor, que yo prediqué en tu nombre. Y el Señor le va a decir, sí, pero después de que predicaste, te fuiste a la fornicación. Después de que predicaste y cantaste y me adoraste en mi nombre,
Entonces te fuiste a la cantina, te fuiste al adulterio, a la fornicación, al lesbianismo, al homosexualismo, a toda esa basura. Sí, pero después de que hiciste ese milagro, que hay personas que se mofan y dicen: ay, yo sané enfermos. No, no fuiste tú, fue el Señor Jesucristo. Nosotros no sanamos a nadie. No ponga la mirada en el hombre, porque te vas a defraudar y te vas a pegar una porreada muy fuerte. Porque tú dices: no, es ese hombre, ese fue el que me enseñó. No fui yo. Entiéndalo, iglesia. Es el Señor, es el Señor, es Él. ¿Qué no entiendes? No fui yo. No tengas pretextos: Señor, es que yo canté en tu nombre. Sí, pero fue más grave lo que hiciste. Y el Señor le va a decir: apartaos de mí. Ustedes no nacieron sino para hacer mal. Pero a otros les dirá: venid benditos de mi Padre. Y seguramente muchos de nosotros vamos a quedar tan sorprendidos y vamos a decir: perdón, Señor, yo, dijiste mi nombre. Sí, tú. ¿Y por qué, Señor, si no hice mucho? Seguramente no hiciste mucho, pero lo poco que hiciste le agradó tanto a Dios, le gustó tanto al Señor, que el Señor le mandó protección inmediatamente. Eso es lo que necesitamos hoy, que hayan oídos espirituales en esta tarde, en esta iglesia, para que sepan qué es lo que Dios quiere con usted en esta hora. Dios lo que está buscando es que usted no vaya a fallar. Dios lo que está queriendo decirle en esta mañana es que no vayas a caer, no vayas a fallar con esa situación que tienes. Que te cuides. Que esa amistad o quizás eso que estás viviendo no te sirve. Y de inmediato detéctelo y pregúntele si es de Dios o no es de Dios. Pregúntele. Cuando un profeta llegaba a algún lugar, lo primero que le preguntaba: ¿vienes de parte de Dios? ¿Eres de Dios? Por eso a Juan le preguntaron los discípulos. A Juan le dijeron: vaya, pregúntele a Jesús. Como es un profeta, vaya, pregúntele si viene de parte de Dios o esperaremos a otro. Y él dijo: no te preocupes, acompáñame en esta travesía. Y ellos se dieron cuenta de que en el camino donde iba Jesús con la gente, enfermo que sanaba, enfermo que aparecía, enfermo que el Señor sanaba, paralítico que aparecía, el Señor lo levantaba de esa silla. Hermano, y cuando aparecía, como en el caso de la mujer sirofenicia, que no pertenecía al pueblo de Israel, apareció por una necesidad, el Señor le aclaró que ella no podía pedir como si fuera una judía, que ella tenía que acatar y que tenía que ser consciente que los hijos tenían que primero saciarse, que los hijos debían disfrutar de eso, y que si quedaba algo, que si había un sobrado, que si había algo, que ella podía recibirlo. Pero ella le dijo: Señor, aunque sé que no pertenezco, aunque sé que no soy, aunque sé que no tengo derecho, pero estoy aquí no como una hija de Israel, no como una hija de Abraham, estoy como un simple perrillo. Estoy esperando que se cae de la mesa, qué migajas caen.
Y el Señor le dijo: grande es tu fe. No me le dé migajas a esa mujer, démele un pan completo a ella, para que disfrute con sus hijos, para que vaya y de acuerdo a lo que haya pedido, así se ha hecho. Yo no sé cómo se siente usted esta tarde, si se siente un hijo de Dios, o se siente un apartado, o se siente un... No, yo le invito, colóquese en pie en el nombre de Jesús. Bendito el Señor Jesús. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del pecado? ¿A dónde te va a llevar eso? ¿Cuál es el fin de ello? ¿Estás esperando que llegue un cáncer? ¿Estás esperando que llegue una enfermedad mortal para tomar una decisión? Pues tenga cuidado, porque hay veces cuando las enfermedades llegan de esa condición, no te acercas a Dios por amor, sino por una necesidad o por una sanidad. Y hay veces muchos se han muerto creyendo que estaban en Dios. Y hasta le hacemos velorio diciendo: el hermano partió con el Señor. Pero sucede que no. Él estaba buscando a Dios por interés de una sanidad. No, hermano. Si usted respira todavía, si usted tiene salud todavía, enamórate de Dios en la juventud. Enamórate de Dios de la juventud. Porque tienes que esperar hasta que el diablo te ponga un mal. ¿Por qué? Oh, ¿dónde están los sanos aquí que tienen el nombre del Señor Jesús? Para que lo alaben, para que lo exalten. Eso. Eres de los de la década de los 2000. Eres de los que vas a estar en ese panorama ungido con la unción del Espíritu Santo, lleno de poder. Eres de los buenos. Eres de los que estás en Dios, no porque lo necesites para algo, no, porque lo amo y quiero adorarlo. Aleluya, aleluya. Adórelo, adórelo. ¿Hay alguno que quiere conocer a este Dios? Yo te lo presento. Yo te lo presento. Aquí está vibrando en mi alma. Aquí está vibrando en nuestra vida. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el que tiene la solución. Ese es el que continuamente servimos. Ese es el que en medio de la pobreza y de la escasez, pero en esa casa se adora a un Dios rico. Aleluya. Aleluya. La riqueza más grande es su presencia. La riqueza más grande es su Espíritu Santo. La riqueza más grande es la comunión íntima. Y esta iglesia la tiene. Y no la vas a perder. Lo contrario, hoy vas a demostrar que aquí en esta iglesia se predica el Dios vivo. Se predica el Dios poderoso. Se predica el Dios que sana. Se predica el Dios real. Al Dios que despierta a los muertos. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor, bendito. Él visitó la iglesia hoy.
Esa ya la mamá. Él visitó su iglesia. Él visitó su pueblo.